donde uno de los ponentes es el maestro Roberto Gil Suárez, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y se está desarrollando después el panel con los expertos como es Pedro Azzi Armella, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Jorge Castañeda Guzmán, exsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, exsecretario de Salud, y Fernando Gómez Mont Urreta, exsecretario de Gobernación. Esto encabezado y moderado por el maestro Iscuatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara. El panel dio inicio pasadita de las 12 del día con la ponencia del maestro Roberto Gil Suárez, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, quien dio a conocer algunos puntos de la iniciativa que presentó hace unos meses para el control de la cannabis, de la marihuana. Expuso las 10 premisas y aclaraciones y posiciones del planteamiento de esta iniciativa. La primera destacó que las drogas es una crisis exterior y que se impulsó con los propósitos políticos, pero ha generado estigmatización y estableció 4 aspectos de estigmatización, como es el comunistas, hippies, consumidores y mexicanos. El segundo punto es que hay una decisión que debe tomar el país de salir de esa política. El tercer punto es la política que se tiene en México, mencionó que es provisionista, con los costos de subir la venta y que ha generado pues mayor número de consumidores y también una cuestión de política fallida, mencionó, porque el precio no baja y los consumidores van incrementando. Es una política de fracaso, consideró, y que tiene que ver mucho también con el carácter económico. El cuarto punto que estableció es el problema de fondo que se debe de analizar en México, que es el mercado negro, ya que induce a las adicciones y desplaza también lo que son las conductas de riesgo. El quinto y el sexto punto pues hizo referencia al incremento, a encontrar una reforma regulatoria para disminuir los daños, y el otro punto es el dilema de liberar todo y qué tipo de regulación se debe tomar en cuenta para tomar en cuenta los efectos positivos y negativos de lo que está sucediendo en estos momentos en el país. En este sentido, el presidente de la mesa directiva también presentó las propuestas, sobre todo el problema del país. Mencionó que se está incrementando la cuestión de la violencia y todo tiene que ver con el mercado negro. Uno de los puntos es analizar de manera detallada los costos, lo que está ocasionando la adicción de la cannabis, al igual con otro tipo de sustancias. En cuestión de los costos, mencionó una cuestión económica importante. Indicó que el mayor número de personas que están en las cárceles mexicanas tiene que ver con el consumo de las drogas y en particular de la marihuana. Indicó que mensualmente una persona privada de su libertad cuesta 6,400 pesos. Esto mensual, y un estudiante cuesta 4,000 pesos. Esos son aspectos que se deben que estar analizando de manera económica. Y en cuestión de salud, también mencionó lo mismo, que hace más daño muchas veces lo que es el alcohol que la cannabis en sentido figurativo. También otro de los ponentes, después de la ponencia del maestro Roberto Gil Suárez, se está desarrollando en estos momentos el panel. Inició el panel con Pedro Azzi, exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Escuchamos principalmente lo que en estos momentos se está desarrollando en el interior de Paraninfo Enrique Díaz de León, donde están los ponentes moderando este evento por el maestro Iscuatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos. Pero no de la revolución, de muchas otras cosas no tenían nada que ver con ella. Por ejemplo, la famosa influenza española de 1918. Es decir, según Aguilar, los 300,000 de estos sexenios son el equivalente de los 300,000 de verdad de la revolución. Claro, una proporción mucho menor porque la población es mucho mayor ahora. Pero en fin, es un buen número, 300,000, hay que echarle muchas ganas para hacer esto. Sobre todo que la violencia venía descendiendo en México, medida por homicidios dolosos por 100,000 habitantes. Descendió durante el sexenio de Salinas,
durante el sexenio de Zedillo y durante el sexenio de Fox, en parte por las políticas de estos tres gobiernos y en parte por la modernización del país, más urbano, más alfabetizado, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un primer dato de violencia. Nos vamos a las desapariciones forzadas. En los dos sexenios estamos acercándonos probablemente a los 50,000 desaparecidos ya. Los casi 30,000 de Calderón, según cifras del propio gobierno del presidente Calderón al terminar. Yo, la entonces procuradora Marisela, ¿cómo se llama? Nadie se acuerda de su apellido, es Morales, perdón. Y es que fueron colegas, ¿no? Ni se acuerdan, ¿no? A ver. Bueno, yo no me acuerdo, tú sí, está bien. Bueno, más los del presidente Peña, fácil vamos a terminar el sexenio con 50,000 desaparecidos en dos sexenios. Empecemos con estos dos datos. Pero ahora les voy a dar otros datos que no tienen que ver con muertos ni desaparecidos, pero que son interesantes. El Plan Colombia, este esfuerzo de Estados Unidos y de Colombia de erradicación o limitación de la producción de cocaína en Colombia, empezó hace 15 años. Incluso hubo un gran evento en Washington con el presidente Clinton, que lo empezó, el presidente Bush, el presidente Obama, y los presidentes Pastrana, Uribe y Santos, también de Colombia. Entre 2013 y 2015, aumentaron las hectáreas sembradas de hoja de coca en Colombia de 48,000. Perdón. ¿Podemos traer el otro? ¿Te traen ahorita? El otro, sí, no soy. En estos momentos. Exactamente esto acabamos de escuchar por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Astermella. Para concluir, Josefina Auditorio, nomás que al principio el exsecretario de Hacienda comentaba que se necesita regular y dejar el prohibicionismo a un lado. Principalmente mencionó regular y enfrentar el problema, no dejarlo a la policía y que sea una cuestión de política pública, pero en particular del sector salud, para establecer las medidas de consumo y establecer también cuáles serían los aspectos que se debe de independizar en cuestión del uso para las personas. Con esto me retiro por estos momentos, pero continuamos en el panel el problema de las drogas a revisión en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Isaura, y si es necesario regresamos nuevamente contigo para saber qué es lo que dicen los demás panelistas, seguramente de interés. Así que hasta pronto, Isaura. Buenas tardes, decirle a la audiencia, a quienes nos están siguiendo a través de Canal 44, bueno, están viendo las imágenes, para quienes nos siguen en radio y muy posiblemente tienen un oído muy agudo, el de la voz de hace un momento es Jorge G. Castañeda, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores, con esta exposición de datos en donde él dice son 30,000 las personas que desaparecieron durante la administración de Felipe Calderón y que muy posiblemente sean 50,000 personas las desaparecidas al finalizar el sexenio, es decir, en dos sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, 50,000 personas desaparecidas en este panel, el problema de las drogas. Avanzamos.